Fue considerado en su tiempo como la más grande obra de ingeniería de la época y aún hoy se lo considera como un importante logro que permitió y sigue permitiendo la comunicación entre dos orillas, mejorando enormemente el cruce original en la zona, el que debía realizarse en balsa. Su elegante estructura metálica sorprende tanto a locales como a extranjeros y se ha convertido a través de sus casi 100 años en un referente de la zona y también de todo el Uruguay, ya que es de los pocos puentes giratorios que existieron en el país, pero para entender su historia hay que comprender qué causó su construcción. El lugar donde se erige el puente es la desembocadura del río Santa Lucía en el Río de la Plata, a unos 22 kilómetros del centro de Montevideo, mientras que al nordeste está la zona de Melilla. Lejos de ser una zona agreste y rural, junto al río, existe aquí una amplia variedad de distintas construcciones, en su mayoría vinculadas con la navegación, pero este hecho no está aislado, sino que forma parte de una pequeña población que a la fecha cuenta con unos 3.800 habitantes y es el único núcleo poblado del departamento de Montevideo que no está conurbanizado con el resto de la ciudad. El pueblo fue creciendo y es casi que una microciudad. Su nombre actual es Santiago Vázquez, aunque también es llamado como la Barra de Santa Lucía de forma extraoficial. Pero la historia de esta población comienza muchos años antes de la existencia del mítico puente y se remonta a mediados del siglo XVIII, existiendo las primeras construcciones sobre los terrenos del actual pueblo, las que consistieron en un destacamento militar. En esos años, la Barra de Santa Lucía, en el borde de Montevideo y San José, era paraje de cruce de diligencias, con una posta para recambio de caballos. Los troperos, generalmente al momento de regresar a sus pagos, se alojaban alguna noche en lo que en ese momento ya comenzaba a tomar aires de pueblo. El problema principal en la barra lo constituía en aquellos tiempos la dificultad que presentaba la entrada de tropas de ganado que llegaban a Montevideo con destino al matadero de los hermanos Seco, que funcionaba sobre la bahía a la altura de la actual calle Entre Ríos y que abastecía a toda la capital uruguaya con sus productos. Se proyectaba sacar el matadero de aquella ubicación entre la Aguada y el Paso Molino, y ya estaba elegido el nuevo emplazamiento. No sería un establecimiento totalmente particular, como hasta entonces, sino con contralor municipal. Por ende, la barra adquiriría un perfil un tanto industrial, pero el inconveniente lo constituiría el transporte de la carne hasta la ciudad. Con el camino de la época y utilizando carros, era casi imposible transportar la carne de una persona que fuera al pueblo a buscarla. Es por esa razón que se pensó en la instalación de una línea ferroviaria que permitiera comunicar el barrio del Arroyo Seco, en Montevideo, con la Barra de Santa Lucía y el Matadero. El origen de la Compañía del Matadero fue una licitación abierta el día 30 de septiembre de 1871 para la construcción y explotación del mismo en la Barra de Santa Lucía. La licitación fue ganada por el empresario Don Mauro, o tal vez Don Mario, R. Pérez, ya que no queda claro cuál era su verdadero nombre, y la misma se escrituró el 24 de febrero de 1872. Por medio de la misma licitación, le fue concedida también la construcción de una línea férrea para el transporte de la carne que correría entre los mataderos ubicados en la Barra de Santa Lucía y el barrio de Arroyo Seco, para luego remolcar los carros por caballos y transitar un trayecto netamente tranviario para repartir la carne dentro de las carnicerías y demás dependencias en la ciudad de Montevideo. Es por esta razón que se entiende que el pueblo de la Barra de Santa Lucía nace en 1872, aunque como ya dijimos, existían edificaciones desde antes, pero la llegada del ferrocarril, que fue conocido como la empresa del ferrocarril y tranvía del norte, trajo más habitantes a la zona y por ende una mayor cantidad de casas y edificaciones. El ahora pueblo pasó a llamarse como Santiago Vázquez de manera oficial debido a un decreto consolidado recién en el año 1912 en honor al político y constituyente de 1830. En la década de 1920 el pueblo tuvo un gran crecimiento demográfico y de infraestructuras, llegando a tener unos 1.500 habitantes. Se inauguraron espacios emblemáticos del pueblo que hasta el día de hoy siguen en pie y son característicos. Algunos de ellos son el Centro Recreativo La Lira, el Club Alemán de Remo, entre otros. Pero aún así, seguía estando el problema de cómo cruzar el río de forma eficiente. Si bien el proyecto de construir un puente ya existía desde décadas de antaño,
La instalación de dicho puente tuvo como objetivo terminar con el aislamiento en el que se encontraba la zona, la que estaba completamente incomunicada por vía terrestre a causa del río Santa Lucía desde el lado de San José. Se había dictado un decreto el día 16 de enero de 1864, mediante el cual se había llamado a postores para dos obras necesarias y urgentes. La primera era un modesto puente sobre el arroyo Pantanoso para terminar con el aislamiento de la Villa del Cerro y sus aledaños, y el segundo proyecto sería el establecimiento de una balsa de gran capacidad en la barra de Santa Lucía que permitiera cruzar de forma fluvial el río. Dicha balsa sería explotada por un concesionario privado, quien luego le abonaría al Estado, como es debido, un canon. No se sabe mucho cómo se solucionó este tema, pero cuando se instaló el dichoso transporte, este contaba con una capacidad para transportar hasta 2 carretas. Servía para pasaje de carruajes y diligencias de aquellas que estaban afectadas a la línea a Pueblo Libertad. Según los recuerdos de los lugareños, se sabe que la balsa era movida por medio de un cable tendido paralelo a lo que luego sería la ubicación del puente. Este cable unía ambas orillas y el mismo era movido por mulas. Los tiempos cambiaron y al principio del siglo XX la técnica utilizada para el cruce del río era un poco más avanzada. El señor Luis Superviel, banquero y empresario, contaba en esa época con la concesión de la balsa, a la que le había agregado algunos botes de remo. La balsa ahora era movida con un motor que estaba instalado en una caseta de madera. Pero la vieja balsa encontró su final el día 10 de julio de 1923, cuando un fuerte temporal que azotó la zona se la llevó al punto de que nunca fue hallada, para ser a posterior reemplazada por otra similar. Estos hechos causaron que el Superviel aumentara aún más sus esmeros para la construcción de un puente que pusiera fin a tantas desdichas y complicaciones en la zona. Pero construir una cosa así no era para nada sencillo. Tenía que ser algo de gran extensión. Su centro debía contar con un tramo capaz de girar para permitir el traspaso de embarcaciones de gran calado, y además de todo eso, al no estar aún resuelto si la conexión a Buenos Aires vía Colonia sería por carretera o por ferrocarril, también tenía que oficiar como puente ferroviario, además de puente carretero. El comienzo de la obra tiene a varios protagonistas, entre los que figura don José Bullenthal, un nombre conocido para los maragatos, quien se había propuesto a atravesar el río Santa Lucía por medio de un puente ferroviario. El financista francés había realizado su último viaje a Europa, en el que fallecería en 1870, buscando que inversores de la vieja Europa financiaran un vasto plan de ferrocarriles para el Uruguay, lo que no se llegó a la práctica, lógicamente. Posteriormente, diversas iniciativas que tenían siempre presente la construcción del ferrocarril lo intentaron sin resultado. Las inversiones británicas no vieron futuro en esa línea. Sus técnicos consideraron que el desembolso que exigiría la construcción de un puente no guardaba relación con la importancia de la zona. Justamente por esto, durante la primera década del siglo pasado, comenzó a movilizarse un grupo de influyentes hacendados y financistas vinculados a la zona, integrándose un comité central pro Puente de la Barra. En general, dentro del campesinato, había absoluto escepticismo con respecto a las posibilidades de la verdadera concreción de la instalación de un puente en ese lugar. Igualmente se inició una colecta entre los propietarios, interesándose de inmediato las autoridades del gobierno de José Valle y Ordóñez, quien realizaba por ese entonces su primera presidencia en el país. Finalmente el asunto es resuelto durante la segunda presidencia del doctor Valle y Ordóñez, cuando se logró la aprobación de una ley en el Parlamento y se consiguieron los recursos, realizando así un llamado a licitación, dividiéndose la obra en dos partes: la base u obra de mampostería y la superestructura. La primera fase fue licitada y realizada por la Empresa Nacional de los Ingenieros Acosta y Lara, Guerra y Compañía. La calzada tenía un ancho de 6 metros, mientras que las veredas para el tránsito peatonal sobre el puente tendrían un ancho de 1,50 m. Los estribos y pilas del mismo estaban construidos con paramentos de granito labrado. Algunas de las pilas estaban fundadas a 28 metros de profundidad en el lecho del río. Las dos cabeceras del puente también eran de mampostería y junto con los pilares fueron las partes más complejas de ser construidas. Hasta aquí todo iba bien, pero al momento de hacer el puente en sí, la cosa se complicó. En esta segunda etapa, que suponía la superestructura metálica, la idea era que la misma fuera realizada por la empresa germana Deutsche Maschinenfabrik AG, que no alcanzó a cumplir lo contratado por el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, rescindiendo el documento a comienzos de 1918.
Pero hay que tener en cuenta que los 8 pilares habían quedado terminados ya desde el año 1915. Así fue que se iniciaron las gestiones de la Comisión Pro Puente para solucionar el problema. Aquí comenzó otro asunto, que era proyectar cómo sería el puente que se pretendía construir sobre los pilares ya construidos e instalados sobre el río. Al momento de diseñar el puente se contemplaron 7 distintos proyectos, quedando elegido finalmente el número 4 de ellos, donde se contemplaba un puente de galería construido en acero remachado con 4 tramos de 45 metros ubicados en la cabecera sur del puente, del lado de Montevideo, seguidos de un tramo de 60 metros, el cual, por medio de un motor a combustión que alimentaba a un generador y este mismo alimentaba a motores eléctricos, causaría que este tramo girase 45 grados sobre su eje. Y finalmente, la otra mitad del puente estaría compuesta por 3 tramos de 100 metros cada uno. La obra del mismo estuvo a cargo de la empresa americana American Bridge Company, la cual era una empresa subsidiaria de otra empresa más grande llamada United States Steel Corporation de Nueva York. El precio contratado fue de 621.429 pesos de la época, pero como era de esperarse, la obra se encareció y el costo final fue de 632.962 pesos. Se encargaron de terminar la obra los ingenieros Federico Capurro, Juan A. Gardone y Gaspar Massoyer, quienes eran respectivamente el director, el subdirector y el jefe de la sección de vialidad del Ministerio de Obras Públicas. Como dato anecdótico, el ingeniero Capurro relataba que los remaches del puente, con la tenaza que los sujetaba mientras tomaban forma, eran arrojados por los aires al rojo vivo a los funcionarios que los iban solicitando, y estos los atajaban en el aire con unos embudos metálicos. La razón de hacer algo que hoy día podría parecer una salvajada era netamente un problema de necesidad, ya que para poder colocar los remaches en la estructura, los mismos tenían que estar al rojo vivo. Y esta era la única forma de hacer que los mismos pudieran engarzarse con el puente antes de que se enfriasen y perdieran la elasticidad que mantiene el metal al estar en condiciones extremas de calor. Ya colocados en su ubicación, tenían que ser rápidamente remachados a martillazos para que al enfriarse lograran su función de sostener la pieza en cuestión. Mientras la obra de la superestructura avanzaba, se extendió una vía provisoria por parte del Ferrocarril y Tranvía del Norte, la que se supone que fue también utilizada para abastecer los materiales del puente, desde la vía que iba al cargador de arena hasta el puente. El puente, al ser instalado, le fueron colocadas también vías férreas ancladas directamente sobre la estructura metálica del suelo. Desde el vamos se había estipulado de que el puente tenía que ser tanto carretero como ferroviario. Este proyecto nunca se llegó a concretar. Los ferrocarriles sí llegaron a utilizar las vías sobre el puente, pero fue por otra razón. El día 13 de octubre de 1924 se emite una nota por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas solicitando a la empresa del Ferrocarril y Tranvía del Norte 5 locomotoras y 5 vagones plataforma de 4 ejes, los que deberían estar cargados de arena para poder realizar sobre el puente una prueba de resistencia de pesos en la estructura, además de monitorear con la circulación de estos trenes por sobre la estructura el estado de las vías del mismo. De esta forma se realizó la prueba de carga, colocando las locomotoras y los vagones sobre la estructura del nuevo puente, y se comprobó justamente que resistía grandes pesos sin problema. Pero no fueron 5 locomotoras, sino que fueron únicamente 3. La primera era la locomotora llamada Progreso, seguida de las 2 locomotoras Laima con las que contaba dicho ferrocarril, y detrás los vagones con arena. Esta sería la única oportunidad en la que el puente sería transitado por ferrocarriles, pues fueron levantadas las vías de acceso poco tiempo después, quedando únicamente las vías que estaban instaladas sobre el bastidor del propio puente. La inauguración del puente tuvo lugar el día 25 de enero de 1925. Es interesante destacarlo porque fue considerada la obra vial más importante que tuvo la República Oriental del Uruguay hasta ese momento. Ese mismo año, 1925, fue además el año del centenario de la Declaración de Independencia y se inauguraron 2 grandes obras. Una era el puente, justamente, y meses después se inauguró también el Palacio Legislativo en Montevideo. Para la inauguración del puente, un día de mucho calor, el domingo 25 de enero de 1925, en horas de la tarde, llegó el tren oficial del Ferrocarril y Tranvía del Norte,
aunque otros llegaban a caballos, en carretas o incluso en automóviles. Nadie quería perderse aquel acontecimiento de un país pujante que empezaba a mostrar signos de grandeza. Fue recién a la hora 16:15 cuando en un automóvil oficial arriba al lugar el presidente del Consejo Nacional de la Administración, don Julio Sosa, quien en acto público declaró inaugurado el puente. Hablaron los ministros ingeniero Federico Capurro y el doctor Raúl Schud. También estuvo presente el por aquel entonces presidente de la República, el ingeniero José Cerrato. Terminada la ceremonia de inauguración y cortada la cinta, se dio una señal a la casilla que estaba ubicada en la zona alta de la quinta sección del puente y accionando una llave se puso en marcha el motor que se encargaba de hacer girar ese tramo del puente, mostrando para el asombro de todos los presentes cómo una parte de aquella magnífica estructura rotaba sobre su propio eje, girando a 45 grados sobre las aguas del Santa Lucía y de esa forma permitiendo el pasaje de un puñado de barcos de gran velamen, los que aguardaban el momento de la abertura del puente, totalmente decorados para la ocasión, a modo de mostrar a los presentes cómo la nueva estructura permitía el tráfico naval sin ningún inconveniente. El motor que se encargaba de alimentar el generador eléctrico, que suministraba corriente a los motores eléctricos del puente, era un motor a combustión construido por la firma Wisconsin Motor Manufacturing Company, el cual tenía 50 caballos de fuerza, con dínamos generadores de 200 watts y 85 amperes, con 1100 revoluciones por minuto, permitiendo la abertura del puente en unos 3 minutos aproximadamente. Este hecho de poder abrir una parte de sí mismo fue una de las características más famosas y lo sigue siendo hasta la actualidad, buscando así no interferir con el gran tráfico fluvial que existía en la zona. La idea de puentes giratorios en el Uruguay no era nueva. Para el año 1877, cuando los rieles del tranvía del Paso Molino llegaron al arroyo Pantanoso y en 1879 alcanzaron el cerro, esta línea estaba obligada a cruzar el arroyo Pantanoso en un puente móvil de madera que permitía, al abrirse, el paso de las barcazas para el frigorífico Swift. Se sabe que en el año 1908, cuando se inaugura la línea número 16 del tranvía eléctrico, entre la dársena y el cerro, el viejo puente móvil se sustituyó por uno nuevo, el que giraba por medio de un motor eléctrico, y el mismo existió hasta el año 1954, cuando se suprimió la línea tranviaria colocando un nuevo puente solo para uso de automóviles, el que al ser más alto ya no necesitaba girar para que pasaran barcos por el arroyo. Otro caso conocido de un puente giratorio en el Uruguay se daba en 1912. Se había inaugurado ese año un puente que contaba con un sistema similar a este en la localidad de Carmelo, sobre el arroyo de las Vacas, pero en este caso el mecanismo giratorio se efectuaba por tracción humana al tener que literalmente darle cuerda para permitir su abertura. Volviendo a la barra de Santa Lucía, hay un hecho interesante que trajo consigo la inauguración del puente, y fue la apresurada venta de terrenos en esa zona que llevó a cabo el señor don Francisco Piria, ya que ahora la zona aledaña al mismo comenzaría a elevar los precios de las tierras, lógicamente. El puente ya era famoso y sumamente útil, pero le faltaba actividad que lo acompañara, y es por eso que durante las décadas de 1930 y 1940, con el objetivo de utilizar el gran potencial atractivo del pueblo, se construyeron pistas de regatas, espacios recreativos y el crecimiento del Hotel de la Barra. Para 1943 se inauguró el Parque Segunda República Española, donde hoy funciona la Biblioteca Municipal y hay habilitados espacios para disfrutar al aire libre, y durante 1946 y 1951 se construyó el Parque Lecoq, bajo la dirección del arquitecto Mario Paisé Reyes. De esta manera, Santiago Vázquez pasó entonces a ser un centro ecológico natural con costas, bañados y montes indígenas, contando también con un puerto natural, formando parte de un delta que comprende unas 25.000 hectáreas de humedales. Entre todo esto, la actividad náutica en la zona siempre fue muy importante, aunque sí es cierto que fue decreciendo con los años, pero dicha actividad mantuvo siempre bastante activo el mecanismo giratorio del famoso puente. Los años pasaron, las décadas también, y el ahora viejo puente de la Barra de Santa Lucía vio pasar sobre sí a millones de autos, motocicletas, bicicletas, gente de a pie, etc. Pero entrado en años o no, él siempre estuvo ahí,
desde el año 1924 hasta la actualidad. Con el aumento del parque automotriz en el país, quedó en evidencia hacia la década de 1990 que el viejo puente estaba quedando obsoleto en cuanto al caudal de tráfico que podía circular sobre el mismo. Soportaba por día el paso de miles de unidades que requerían cierta cautela al circular sobre él, debido a lo angosto de su calzada de tan solo 6 metros. Y esto causaba que el cruce de vehículos pesados fuera muy lento, además de que un pequeño error de cálculo significaba literalmente arrancar de cuajo un espejo retrovisor o reventar una cubierta contra el margen metálico del mismo. Por estas razones, se hacía imperioso estudiar la posibilidad de construir un nuevo puente más alto que no necesitara girar y que fuera lógicamente de material. Pero había algo que era cierto. El pueblo de Santiago Vázquez y el país entero, a lo largo de más de 70 años, se habían más que encariñado con aquel viejo puente de hierro, razón por la cual, si se construía otro puente, iba a tener que ser en otro lado, porque el puente de la Barra de ahí no se iba a ir. Para la población de Santiago Vázquez, este puente simboliza su identidad, su lugar en el mundo, irradia un sentimiento de permanencia de algo bien de acá. No importaba que los años le hubieran pasado factura a su estructura metálica. El puente tenía que quedarse ahí y a nivel gubernamental se le hizo el mayor reconocimiento en el Uruguay que puede obtener un bien público. Dicho reconocimiento es cuando se declara como Patrimonio Histórico Nacional a algo. En este caso, en el año 1991, el viejo puente de la Barra de Santa Lucía pasó a ser considerado Patrimonio Histórico Nacional del país. Desde ese entonces, el bien pasa a ser considerado de interés estatal, deja de ser un objeto de uso cotidiano y pasa a estar protegido por la ley uruguaya, además de que en teoría, aunque esto no siempre se cumple, la propia Declaración de Patrimonio Histórico obliga al Estado uruguayo a realizar una manutención del bien en cuestión, buscando que se conserve lo mejor posible. A principios del año 1999 comienza a realizarse el proyecto del futuro puente, que sustituiría al puente metálico como puente oficial sobre el río Santa Lucía para el trayecto de la Ruta Nacional número 1. Pero como ya dijimos, lejos de quedar sin trabajo, el viejo puente metálico seguiría prestando sus importantes servicios, encargándose del tránsito local, cuando el nuevo puente quedara terminado. Aunque las cosas, como era de suponerse, no serían tan sencillas. Y si bien la construcción del nuevo puente comenzó ese mismo año, 1999, la crisis económica que golpearía la región entre los años 2001 y 2002 enlenteció las obras y no fue hasta 2005 que el nuevo puente quedó terminado, quedando instalado junto al viejo puente metálico. En 2008, y tomando en cuenta la condición histórica del puente, comenzó un gran trabajo de restauración del mismo, enfocado principalmente en el sistema mecánico que hacía girar una parte del mismo, el que, a causa de los años, se encontraba en un estado de bastante deterioro. Este proyecto insumiría un presupuesto de $300.000 y buscaba volver a dejar operativo dicho mecanismo, el que se había averiado, y dejó al puente durante varios meses sin poder abrirse para permitir el pasaje de los barcos, algo de vital importancia, lógicamente. Las obras de recuperación del mecanismo que le permitían girar terminaron en marzo de 2009 y, según la página de Presidencia de la República, respondieron a los siguientes puntos, los que fueron publicados en la edición del año 2009 de la revista Transporte Carretero. Primero, restituir la conexión eléctrica mediante un cable submarino a efectos de volver el motor a explosión auxiliar a su condición de motor de reserva para casos de emergencia y no tener que estar utilizándolo sin respaldo en cada operación de abertura del puente. Para efectuar esta operación, se recurrió a lastrar con una cadena metálica el tramo sumergido del cable. Segundo, restaurar el sistema mecánico de la articulación de las cuñas del lado de Montevideo, las cuales estaban inactivas debido a la ruptura del sistema de engranaje que las movía. Paralelamente, se efectuaron trabajos de mantenimiento en la parte gemela de este dispositivo del lado de San José. Tercero, análisis metalográfico de los componentes de todo el sistema a efectos de evaluar el porcentaje de fatiga al que están sometidos. Cuarto, construcción de un sistema eléctrico PLC, Programmed Logical Control, de control de toda la operación, realizable tanto a nivel central como con una consola remota de comandos.
Quinto, restitución de las antiguas barreras limitantes de tránsito de peatones y vehículos durante las operaciones de abertura y cierre del puente. Sexto, incorporación de un autotransformador para la conversión de corriente de ingreso al sistema de generadores de alimentación de los motores eléctricos que hacen girar al mismo. Séptimo, estudio general de las condiciones de alineación del tramo central giratorio para la elaboración de un plan de obras futuras que tengan en cuenta la edad, fatiga y situación del mantenimiento de la superestructura metálica, así como la escora longitudinal y transversal de dicho tramo. Octavo, reparación y mantenimiento del motor a explosión que opera como auxiliar ante los eventuales cortes de energía. Y por último y noveno, implementación de rutinas de mantenimiento y operación racionalizando los costos correspondientes y la seguridad de la maniobra. Los trabajos fueron efectuados por la empresa Consorcio Santa Lucía Sociedad Anónima y estos datos son extraídos de la página de Presidencia de la República, etc. Para estas obras en todo momento se tuvo en cuenta el carácter de monumento histórico del puente, de tal forma que todos los dispositivos que se montaran debieran tener en cuenta la existencia de los dispositivos anteriores y no ocultarlos a la vista. El Ministerio de Obras Públicas instaló un moderno mecanismo de abertura para posibilitar que el puente siguiera girando, mientras que los sistemas debajo de la estructura fueron reparados por la Dirección Nacional de Vialidad, mientras que la operativa de giro del mismo pasó de un sistema que se accionaba por medio de unas palancas que quedaron a la vista para mantener viva la historia de este cruce fluvial, a un moderno tablero electrónico ubicado dentro de la vieja cabina de control, que es esa casita que está suspendida en el punto central del tramo giratorio, sobre la carretera en sí. La finalidad de este criterio es preservar el carácter del puente y la posibilidad de que se mantenga la memoria de los dispositivos originales para que sean conocidos por las futuras generaciones. Finalmente, y a casi 10 años después de la última intervención realizada al puente, se le comenzó a realizar en 2018 nuevamente trabajos de restauración, pero en este caso el foco principal del proyecto no fue ya el mecanismo de giro, sino toda la estructura del mismo, la que se encontraba con bastantes daños y deterioros por el paso de casi 100 años en un lugar que de por sí es húmedo. Las obras contemplaron el refuerzo de la superestructura e iluminación del puente. Para este caso, se sustituyeron vigas de acero que eran originales del puente, además de reparar la estructura. También se lo pintó, se iluminó y se reparó nuevamente el mecanismo de giro que en casi 10 años se había vuelto a averiar. También se aprovechó a trabajar sobre la calzada, donde aquí se dio un hecho bastante peculiar, ya que se quitaron los famosos rieles ferroviarios instalados cuando se instaló el puente, y se alegó para esto que los mismos dificultaban la circulación del tránsito vehicular, especialmente las motocicletas y bicicletas, donde se habían producido varios accidentes de tránsito por culpa de las vías existentes en el lugar. Una vez retirados los viejos rieles ferroviarios, se recompuso el pavimento. Las obras fueron finalmente inauguradas el día 17 de junio del 2019. Como dato anecdótico, el puente siempre se abre durante los festejos de la Fiesta del Río, que en el año 2022 va por su edición número 32, comenzando a celebrarse en 1990. Y como último dato, son famosos los problemas que se ocasionan sobre el puente, pero no por algo que tenga que ver con él en sí, sino porque los pescadores locales suelen utilizar la estructura del mismo para la pesca de tamberas y las corvinas negras, lo que termina siempre por generar una inusitada cantidad de gente sobre el puente, los que son corridos del lugar por personal de la Armada,
Pero esto, bueno o malo, también forma parte de la historia, de la esencia del puente y también, lógicamente, de la cultura local. Y ya que hablamos de historia, la de este mítico puente se sigue escribiendo.